Te damos la bienvenida al nuevo podcast de Jesús en Casa. Un espacio para conocer más a Dios, desarrollar nuestra fe y alcanzar crecimiento y madurez espiritual. Juntos vamos a descubrir diferentes herramientas para poner en práctica la palabra de Dios y así enfrentar con mayor efectividad los problemas de la vida. No desaproveches la oportunidad. Abrí las puertas de tu corazón y disfrutemos juntos de Jesús en Casa. Hola, muy bienvenidos a un nuevo podcast de Jesús en Casa. Aquí estamos para compartir juntos de la serie Teoterapia y Espíritu Santo un nuevo episodio. Hoy será ¿cuidado? Cuidado, claro. ¿Cuidado con qué? ¿Cuidado de qué? Porque cada uno de nosotros ha sido diseñado por Dios para funcionar en plenitud, para que podamos recibir permanentemente a través del Espíritu Santo lo que la palabra de Dios ofrece para cada una de nuestras vidas. De sanidad, la palabra trae libertad, restauración, la palabra trae visión, propósito. Pero hoy queremos anunciarte o comentarte o contarte que hay 3 enemigos que impiden el efecto sanador, restaurador, liberador de la palabra, para que tengamos ese cuidado necesario y estemos alertas a través del Espíritu Santo para seguir caminando, para seguir transitando, para seguir dejando que Dios haga ese tratamiento de fuerza, de fortaleza, de vigor, de plenitud en cada una de nuestras vidas. Así que estate atento a este podcast porque a continuación vamos a darte a conocer esos 3 enemigos que impiden el efecto sanador de la palabra de Dios. Muy bien, la palabra dice que si conocemos la verdad, seremos libres. Y creo que es una gran oportunidad para poder hoy escuchar de parte de Dios esa verdad que trae libertad a cada una de nuestras vidas de forma integral. Quédate ahí con nosotros para seguir compartiendo más de Jesús en Casa. Muy bien, entonces, el primer enemigo que impide el efecto restaurador, sanador, liberador de la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas es el mundo. Y hay un versículo en la Nueva Versión Internacional que quiero que nos compartas, Karina, que es Romanos 12:2, que da pie a este primer enemigo que quiero desarrollar para compartir con ustedes. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Muchas gracias. Bueno, amoldarnos al mundo nos impide ser transformados, ser tratados por Dios. Y el mundo es todo aquello que nos rodea, todo aquello que nos ofrece objetivos y metas temporales y nos exige además vivir por lógica, por razones, por lo que normalmente suele ocurrir. La mente de cada uno de nosotros fue dotada por Dios de múltiples capacidades, de múltiples dones y también talentos. Y cada uno de nosotros siempre ha tratado muchas veces de encontrar el lado lógico de todo lo que Dios nos puede ofrecer, ¿sí? Y aún por ahí muchas veces hasta lo que Dios nos ha prometido, queremos por ahí encasillarlo en la lógica, en los patrones que hemos aprendido de este mundo. Entonces, tratar de someter la palabra y la acción de Dios dentro de una mente finita, limitada, es verdaderamente imposible y además poco productivo, porque cerramos nuestro propio campo mental para lo sobrenatural, que opera más allá de lo que vemos y aún también de lo que tocamos, ¿no? Entonces, el mundo ofrece formas de distracción del pensamiento que nos llevan a poner por ahí imágenes irreales del superhombre, de tener el conocimiento por sobre todas las cosas, depender de éxitos, de dineros, de logros personales. Y eso lo único que hace es llevarnos a una imagen del yo que todo lo puede, que todo lo entienda y que no necesita de nadie para satisfacer sus necesidades. Pero la realidad a la que nos enfrentamos
es bien diferente cuando tratamos de vivir con base a ese planteamiento. Cubrimos nuestras necesidades con una gran fantasía y quizás también dureza de corazón, en tanto que nuestra vida interior muchas veces se desmorona, ¿no? Y aparecen los conflictos que nos hacen hostiles o por ahí nos pueden deprimir, y esas depresiones nos hacen víctimas de constantes desasosiegos, mientras que el mundo marcha muchas veces ante nuestros ojos en una vorágine que va más rápido y en una carrera loca hacia cumplir o satisfacer situaciones temporales en nuestra vida, en búsqueda de paz y también de bienestar. Así que tengamos cuidado, porque el mundo nos presenta una por ahí caricatura de Dios, ¿no? Que viene siendo muchas veces el comodín de nuestras vidas. Y hemos visto que por ahí muchas veces y en diferentes ocasiones le damos a Dios esa oportunidad para que venga a apagar incendios, salvarnos de alguna cosa específica, de alguna necesidad puntual. Y le hemos por ahí muchas veces denominado ese Dios bombero, ¿no? Ese Dios que aparece de tanto en tanto. Y queremos que definitivamente hoy cada uno de nosotros podamos reflexionar en lo que el mundo nos ofrece, porque es el primer enemigo a lo que necesitamos hoy detectar del milagro que Dios tiene a través de su palabra. No se amolden al mundo actual, sino seamos cada uno de nosotros transformados mediante la renovación de la mente, mediante lo que el Espíritu Santo tiene hoy para decirnos, y podamos todos comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El segundo peligro que tenemos, el segundo enemigo del efecto sanador de la palabra de Dios, es lo que narra el Señor en las Escrituras, donde definen la existencia de ese enemigo como un león rugiente. Un león rugiente buscando a quien devorar. También lo define como adversario, y quizás estas características no sean tan peligrosas como las demás. Pues bueno, ante el adversario combatimos, o ante el león podemos huir despavoridos, pero también se presenta disfrazado de ángel de luz, con esa apariencia de verdad. Y Satanás viene a seducir la mente del ser humano con ideas que son aparentemente buenas, que son aparentemente inofensivas, enajena a la mente para que no se comprenda el peligro de lo que parece justo, de lo que parece bueno. Y hoy por hoy la corriente del todo está permitido, todo está bien, no pasa nada, el relajamiento de las buenas costumbres son las artimañas con las que el enemigo seduce a las personas, oscureciendo el camino para que no encontremos esa salida. Satanás odia todo lo creado por Dios y se opone a los planes divinos. Su corazón es envidioso, orgulloso y no concibe la belleza ni la armonía. Totalmente opuesto, ¿no? a lo que Dios es, a lo que Dios resume en sí mismo, ¿no? Toda la belleza, la armonía posible, aún de la misma creación. El enemigo, el diablo, despierta a esos apetitos desenfrenados e invita a esa búsqueda de placer por el placer mismo, ¿no? Muchas veces hemos escuchado embriágate de placer, ¿no? Proponiéndonos esto como la razón para vivir, para actuar, para movernos, ¿no? Y uno puede decir que hay de malo en esto, y lo más probable es que en este momento nos esté susurrando al oído que Dios quiere quitarnos todo lo bueno de la vida, ¿no? Como que Dios quiere arrebatarnos el buen vivir o el buen pasar, ¿no? En la oración de Jesús por sus discípulos, el Señor les dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así dice en San Juan 17:15. El mal no está en las cosas. El mal, cuya raíz está en el plan de Satanás, nos conduce a la ceguera de lo eterno para buscar solo lo temporal. El mal puede aturdir nuestros sentidos para que creamos de nosotros mismos cosas incorrectas, ¿sí? Por exceso o por defecto, ¿sí? En la autoestima. El mal
puede llevar al final de grandes títulos, puede llevar al final de grandes logros, del dinero, de posiciones. Muchas cosas podemos perder por ese hostigamiento, por acceder a ese susurro que viene de parte de Satanás. Satanás, con sus múltiples facetas, pudo haber logrado sus propósitos alejándonos de la verdad de Cristo. Y quizás no le hemos permitido a Dios que podamos disfrutar hoy por hoy cada uno de nosotros de sus maravillosos regalos. Por eso necesitamos la guía del Espíritu Santo, por eso necesitamos escuchar la voz de Dios para ser guiados y no caer en esa ceguera espiritual. Muy bien, ya hemos desarrollado el primer enemigo, que hablamos del mundo, el segundo que nos compartió Karina, que tiene que ver con Satanás o el diablo, y el tercer enemigo que obstaculiza el efecto sanador de la palabra de Dios, lo encontramos en nuestro yo, en nuestro ego. Este enemigo lo podemos detectar de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando estamos llenos de nuestra propia importancia y no aceptamos más verdades que las propias. También cuando el razonamiento está metido dentro de los propios juicios y apreciaciones. Un yo fuertemente levantado resiste la influencia de la palabra de Dios, creando además un Dios personal, acomodado a sus propios intereses. El mayor obstáculo que ofrece el yo para la acción restauradora, sanadora, liberadora, teoterápica de parte de Dios se halla en nuestra incapacidad para seguir instrucciones, o sea, en la incapacidad para obedecer a Dios y a su palabra, porque la sanidad viene a través del cambio de nuestros conceptos, de nuestras ideas, por la verdadera libertad que trae la palabra de Dios. Por eso la teoterapia invita a poner en ejercicio los principios en los que se fundamenta la verdad. La obediencia solo es posible cuando nos damos cuenta que aunque se posea un buen yo o un magnífico e inteligente yo, este es finito y limitado, que no tiene todo el conocimiento a nuestro alcance. Los recursos sanadores de la palabra de Dios solo están al alcance de aquellos que desarrollan su espíritu a través de la comunión con Dios. El hombre tiene un espíritu dotado de capacidad para conocer lo inmaterial y no perceptible por los sentidos físicos. Por eso, si hoy estás tratando de oír la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios, no dejes que ninguno de estos enemigos, por lo menos este último que tiene que ver con el yo, con el ego, con el estar llenos de autosuficiencia, con creer que la verdad la tenés vos y nada más que vos, o el razonamiento metido dentro de los propios juicios que va a impedir el efecto milagroso, sobrenatural de Dios y de su palabra y sobre todo de Jesús, tomando el control total y absoluto de tu corazón. Déjale a Él esta oportunidad. No te amoldes a las cosas de este mundo, no dejes que el enemigo influya y menos el yo o el ego, el orgullo, impida lo que Dios tiene, lo sobrenatural que Jesucristo ya ha alcanzado para tu vida, para tu familia, para tu entorno y para todo lugar que pise la planta de tus pies sea alcanzado de una manera sobrenatural. Así que tengamos cuidado de estos tres enemigos que impiden el efecto sanador de la palabra de Dios. El ser humano es para Dios alguien de incalculable valor. Somos la más maravillosa creación en esta tierra. Y por ese amor y porque somos sus escogidos, somos valiosos para Él, nunca viene a irrumpir a nuestra vida de una forma violenta. Por el contrario, nunca nos arrebata, nos violenta, sino que a través de un proceso continuo, de un proceso calculado, el Espíritu Santo va obrando y nos provee de fuerza, de valor, nos dota de dones, de talentos, de habilidades, nos da esa forma para entender que somos realmente sus hijos, sus escogidos. Es un proceso integral. Él jamás violentaría nuestro espíritu, nuestra alma o nuestro cuerpo. Dios escoge a hombres, a mujeres,
para que pongamos en ejercicio su palabra, para que ejecutemos en su nombre. Y nos prepara mediante un proceso sanador, un proceso restaurador, aún en nuestras mentes, y nos impulsa a más, a alcanzar la victoria, el éxito, no solo personal, sino en la labor que Él también nos asigna. El Espíritu Santo transforma esos hombres sencillos, comunes y corrientes en grandes hombres y mujeres con un poder sobrenatural, aún para influir en la historia a través de cada una de sus vidas. Y Elías fue un hombre común que vio el poder de Dios y actuó envuelto en el éxito, pues logró también cambiar las situaciones negativas de su ambiente y las transformó. Su vida hoy nos sirve de ejemplo, ¿no? Y nos ofrece una clara muestra de una operación de sanidad hecha por Dios en la vida de un hombre que, como Elías, pasó a la historia, como un hombre dócil en las manos de Dios y aún victorioso en todo. Podemos preguntarnos cuáles fueron esas características de Elías que llevaron a Dios a ocuparse tan especialmente de él, ¿no? Haciéndole un elegido para cosas grandes. Descubrimos en Elías algunas características, y la primera que vamos a ver tiene que ver con que permanentemente sometió su mente, sus emociones, su voluntad al Dios grande. Y así lo dice en Primera de Reyes 17:1. Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Permaneció en esa intimidad delante de Dios, en ese espejo divino donde, sus debilidades, sus miedos, sus ansiedades fueron transformadas, ¿sí? Fueron cambiadas. Una conciencia permanente de quién es Dios y cómo actúa nos convierte en hombres y mujeres valientes frente a esas situaciones más hostiles. Vive Jehová. Para Elías, Dios es un Dios vivo. Él sirve a un ser que, lejos de estar ajeno a sus necesidades, a las necesidades de su pueblo, actúa, se compromete enérgicamente para transformar esa realidad. Actúa con especial interés en la vida particular de aquel que se compromete a realizar en su nombre esas acciones sobrenaturales. Esa libertad se traduce en influencia sobre la humanidad, una influencia de bien. Es cierto que una grave crisis se experimenta cuando miramos a Cristo sin resucitar, pues en el interior también muere esa esperanza de trascender, esa esperanza de avanzar, limita nuestros objetivos, los logros se hacen cada vez más lejanos. El Dios vivo nos abre las puertas de la esperanza. El Dios vivo, el resucitado, nos hace confiar en el triunfo de la justicia sobre la injusticia. El Dios vivo motiva en nosotros el más maravilloso don creativo jamás imaginado por la humanidad. Otra característica es que Elías, conociendo su propia valía, se enfrenta con firmes decisiones a los conflictos. Y dice la parte B de Primera de Reyes 17, versículo 1, dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, le dice Elías al rey. Elías olvida su pueblo, su tradición, su cultura, cuando se presenta ante el rey con un solo pensamiento: depender del Dios de Israel, ante cuya presencia estaba. Por lo tanto, sabía que su autoridad y valía provenían de parte de Dios. Cuando nuestra valía no está fundamentada en conceptos, sino que está fundamentada, cimentada en realidades divinas que no cambian, rápidamente veremos cómo nuestra personalidad es fortalecida. Elías no pensó en quién era, pensó en aquel que había tratado, restaurado, transformado su corazón, su interior, y que ahora lo llevaba al rey revestido de autoridad divina para declararle su justicia. Mi palabra, dice Elías, que equivalía a decir: mi mente está en armonía con la mente de Dios, quien le había enviado. Y la palabra que iba a hablar era la palabra de Dios a través de su boca. Él había comprendido que en su palabra, y no la de él, es la que opera la transformación. La palabra de Dios
es la que transforma, restaura, sana y libera, dejándole al Señor y al Espíritu Santo obrar con libertad. Sus acciones fueron consecuentes con sus palabras. Así dice en Primera de Reyes capítulo 17, versículo 5, la primera parte. Dice, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Ninguna cosa es tan dañina como la inconsecuencia. La inconsecuencia nos lleva al miedo y a la hipocresía y nos coloca en una posición de desventaja frente al éxito, porque disminuye nuestra confianza en nosotros mismos. Elías declaró su confianza en Dios y actuó consecuentemente con esa declaración. Él dijo e hizo. Obedecer a Dios suena cada día más anticuado. Solo obedecen los que se dedican a tareas religiosas, y muchas veces la obediencia solo es posible si se ajusta a nuestra conveniencia. Por el contrario, la obediencia real implica una ruta segura, con pasos firmes hacia el logro de la salud y el éxito total. La obediencia debe ser consecuente con declaraciones precisas de fe y certeza de que todas nuestras realizaciones están fundamentadas sobre convicciones personales profundas. La inconsecuencia lleva a que se pierda el respeto por la autoridad. Uno de los mayores problemas que tenemos hoy consiste en que se ha perdido esa confianza en las personas que la representan. La inconsecuencia de un padre en el hogar, de un jefe en el trabajo, de una autoridad civil, aún de la autoridad dentro de la iglesia, no permite que la verdad predicada opere con toda su fuerza. Pues quien predica la verdad debe encarnar en sí mismo esa verdad. Y fue este el secreto del gran maestro de los maestros, de nuestro Señor Jesucristo. En la Biblia ha quedado detallado lo que de él dijeron los que le conocieron. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Así dice Juan capítulo 7, versículo 46. Aquí vemos que realmente él era autoridad en sí mismo. La cuarta característica que podemos descubrir en Elías, en este hombre común que vio el poder de Dios y actuó envuelto en el éxito que el Señor mismo le daba a través del Espíritu Santo, es que Elías tenía una claridad mental que lo llevó fácilmente a detectar el origen de su conflicto. Elías fue valiente y muy franco, y Elías advierte al rey la causa de la calamidad nacional y por ende la causa de la catástrofe de esa nación. Cuando nuestra vida está en conflicto, es seguro que nos equivoquemos al detectar los problemas. Andamos descubriendo dificultades que quizás no solo son consecuencias del verdadero generador de los conflictos. Entonces dejamos que los mandamientos de Dios y por ahí algunos falsos dioses nos guíen o nos lleven a solucionar los problemas de nuestras vidas. Y frente al conflicto por ahí familiar o de trabajo, nos justificamos echándole la culpa a otros o hacemos muchas veces la vista gorda, como se dice, ¿no? O oídos sordos a los que pasa a nuestro alrededor. El rey Acab declaró contra Elías en Primera de Reyes 18:17, ¿eres tú el que turbas a Israel? Completamente cegado ante esa desastrosa situación que estaba pasando de sequía a la nación y haciendo un mal análisis de las situaciones, ¿no?, que estaban ocurriendo en su nación, señala que por ahí la raíz del conflicto era el mismo profeta, el mismo enviado de Dios. Muchas veces andamos apagando pequeños fuegos y entretenidos por ahí hasta aún en hacerlo, perdemos de vista la raíz del verdadero problema, el cual se esconde en nuestro interior, amenazando con una gran destrucción todo lo que puede suceder o ocurrir hacia adelante. Elías sentía un vivo celo por el objetivo que se había propuesto, establecer justicia verdadera. Fue atrevido, fiel, abnegado, austero, y este Elías del Antiguo Testamento nos debe servir como ejemplo a cada uno de nosotros para los que queremos hacer de nuestras vidas algo especial que sea de bendición
a nuestro alrededor. Estas características de Elías no pueden ser borradas y nos deben marcar una pauta positiva a seguir para que seamos verdaderamente esas personas benditas y de bendición que Dios quiere en este tiempo, quizás de la vida, de la historia o del lugar donde nos encontremos. Vos y yo y cada uno de nosotros podemos ser transformados, dejar de ser hombres y mujeres comunes y corrientes y convertirnos en hombres y mujeres extraordinarios, guiados de la mano del Espíritu Santo. Tengamos cuidado de aquellas cosas que pueden entorpecer nuestro camino con el Señor. Así es, cuidado con las cosas de este mundo, cuidado con nuestro enemigo espiritual Satanás y cuidado también con este enemigo íntimo que es nuestro yo, nuestro ego. Porque el Señor está buscando a cada uno de nosotros al estilo de Elías, para que esas características que vimos, ¿no? De someter la mente, las emociones, la voluntad a Dios, para poder no solamente declarar, sino también obedecer, ser consecuentes a la palabra de Dios y disfrutar de cada una de las cosas que la palabra hace en nosotros y a través de nosotros se evidencia de una manera sobrenatural en todo lugar donde estemos. Así que cuidado de esos 3 enemigos que impiden el fluir sobrenatural de la palabra de Dios en cada una de nuestras vidas. Muy bien, buenísimo el desafío de hoy. Estamos llegando al final de este nuevo episodio. Como siempre te decimos, gracias, muchas gracias por acompañarnos cada jueves a través de estos nuevos episodios de Jesús en Casa. Recordá que todo nuestro contenido queda guardado en las listas de reproducción para que puedas escucharlos cuando quieras, para que puedas también compartirlos, como siempre decimos, compartí con alguien este contenido que seguramente conoces, alguien que necesita palabra de Dios. Sería muy bueno también que nos dejes tu comentario, qué te pareció este nuevo episodio, qué aportes sí podés hacernos y como siempre decimos, dale like, dale me gusta para que sigamos posicionándonos en la plataforma y para que también YouTube, también, cada una de las plataformas lo pueda seguir compartiendo orgánicamente a la mayor cantidad de personas. Y como siempre te decimos, si sos nuevo, toma ese minutito para, suscribirte a nuestro canal, ya sea el canal de Jesús en Casa o el canal de Teoterapia Radio, para que puedas recibir esa notificación cada vez que se suba contenido, ¿sí?, en nuestras plataformas. Y recordá que también nos podés encontrar en Spotify, en la cuenta de Jesús en Casa. Podés ponerte en contacto con nosotros a través del Instagram Senticity_Neuquén. Estamos también en Facebook. Estamos en un montón de lugares. Senticity Neuquén, Senticity Patagonia Argentina, Teoterapia Radio Senti, y también por supuesto en nuestros canales de YouTube. La verdad es un gusto, un placer enorme poder compartir con cada uno de ustedes jueves tras jueves. Un gusto haber estado con ustedes, una alegría y será hasta el próximo episodio de esta serie de Jesús en Casa. Así es. Chau, chau. Chau, chau. Dios les bendiga. Y hasta aquí nuestro episodio del día de hoy. Te esperamos la próxima semana para un nuevo programa de Jesús en Casa. Déjanos tus comentarios en las redes sociales y para más contenido, seguinos en Instagram @SentiCityNeuquén. No olvides compartir este podcast, darle me gusta y suscribirte al canal. Aprovecha este nuevo formato para escucharlo donde quieras, como quieras y con quien quieras. Y recordá, la iglesia está donde vos estás.